Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Como siempre, en primer lugar vamos a poner el cuadrado de la muerte y a continuación ya vamos a explicar hoy la segunda parte de la explicación a su vez sobre cuál es la respuesta correcta a la pregunta de por qué los seres humanos somos tan distintos, solo tenemos esa especificidad que decíamos nosotros frente al resto de los animales. Habíamos visto primero el problema que era precisamente esas características distintas, esos elementos que nos hacían tan humanos frente al resto de los animales, lo que hemos llamado especificidad humana. Habíamos visto que había habido dos respuestas. En el vídeo anterior vimos extensamente la respuesta del dualismo, que era básicamente la idea de que teníamos cuerpo y esa característica humana era debida al alma. Y ahora vamos a ver la segunda respuesta, que sería el monismo. Así que, por lo tanto, hoy nos toca el monismo, que como su nombre indica, griego monos, hace referencia a un solo principio, es decir, el ser humano solo va a ser un cuerpo y por lo tanto el alma no va a existir. Y para explicar esto vamos a empezar contando un caso real que se llama el caso de Phineas Gage, y que es un caso que va a ocurrir a mediados del siglo XIX y que tiene muchísima fama en la neurología. La neurología es la ciencia, para entendernos, que estudia el cerebro. ¿Quién es Phineas Gage? Nos situamos. Estamos en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y se está construyendo el ferrocarril. Para construir el ferrocarril, lógicamente, hacen falta un montón de trabajadores para poner los rieles, para poner las vías, pero también hacen falta una serie de especialistas que son aquellos, por ejemplo, que emplean los cartuchos de dinamita para volar las grandes rocas, que no se pueden demoler con pico y pala. Pensemos que en aquella época las herramientas eran estas fundamentalmente, el pico y la pala, para realizar ese tipo de grandes infraestructuras. Phineas Gage trabaja con dinamita y Phineas Gage se dedica ¿a qué? A volar grandes rocas que interrumpen el trenfado, el lanzado de la vía. Phineas Gage es una bellísima persona. Este dato es muy importante. De hecho, Phineas Gage, allá por donde va, consigue un montón de amigos, de lo simpático, lo agradable, lo solidario, lo preocupado por los demás que es. Y su cuadrilla de trabajadores también sienten un gran cariño por su jefe. Phineas Gage es una bella persona que se dedica a este trabajo y va yendo de pueblo en pueblo. Conforme va el ferrocarril, va yendo él de pueblo en pueblo un poco más adelantado para ir dejando el camino expedito, el camino libre para el trenzado de las vías. Bueno, pues Phineas Gage está un día haciendo su trabajo, está volando una serie de rocas y para volar las rocas el sistema es hacer un agujero en la roca, introducir un cartucho de dinamita, introducir la dinamita y con una barra de hierro ir metiendo poco a poco ese cartucho hasta el fondo del agujero, encender la mecha, salir corriendo y que el cartucho, que está situado en un lugar estratégico, haga que la roca se parta de la forma más correcta posible para poder
luego ya retirarla y que pase por ahí la vía. Está haciendo esto con tan mala suerte que cuando está introduciendo esta barra de metal, que aproximadamente tiene unos 50 centímetros, para introducir el cartucho estalla y la barra, atención, esto es el perfil de Phineas Gate, esto sería el ojo, la barra le entra por aquí, le atraviesa toda esta zona y sale expulsada hacia afuera unos 20 metros. Es decir, la barra le entra, le atraviesa toda la cabeza y le sale. Pero sorprendentemente, Phineas Gate está vivo. Lo llevan al pueblo, allí el médico rural, el médico del pueblo, lo atiende, le cura las heridas como puede. Estamos en el siglo XIX, a mediados, estamos en un pueblo de Estados Unidos, el médico hace un trabajo excelente por otra parte, le cura las heridas, y tenemos la suerte de que ese médico lleva un diario. Y ese médico va anotando en su diario la recuperación de Phineas Gate. Y lo primero que anota, lógicamente, es que está muy sorprendido de que esté vivo. Lo segundo que anota es que a Phineas Gate le duele la cabeza. Hombre, para no dolerte. Hasta aquí todo normal. Pero lo tercero que anota, que es muy curioso, es que Phineas Gate está cambiando de humor. Y ya no es esa bellísima persona, sino que Phineas Gate, totalmente recuperado, es decir, fuera ya de la casa del médico, andando por su propio pie, haciendo una vida normal, Phineas Gate ha dejado de ser una bellísima persona para convertirse en un pendenciero, alguien que busca permanentemente pelea, en un jugador compulsivo, en un alcohólico, en un matón. Es decir, Phineas Gate se ha vuelto una mala persona. Y aquí viene lo interesante del caso. El médico rural hace una anotación en su diario que dice: habría que analizar si este cambio brusco de personalidad no se debería a la herida, al accidente. Y efectivamente, ahora sabemos, por una serie de hechos, que no solo este caso, sino otros casos, que a Phineas Gate lo que le ha ocurrido es que el área prefrontal del cerebro, este de aquí, el área prefrontal, este de aquí, le ha sido absolutamente destrozada por el accidente. Y ese área cerebral es la parte fundamental desde la cual los seres humanos, las emociones básicas que surgen aquí, en el centro del cerebro, en la zona más interna del cerebro, el odio, el miedo, la ira, las emociones básicas se convierten en sentimientos racionales. Una vez que Phineas Gate no tiene esta parte, ¿qué ocurre? Que su racionalidad, aquello que le hacía bellísima persona, ha cambiado. Y esto, ¿qué genera? Inmediatamente todo el mundo se está dando cuenta. Un problema. Anda, si yo me daño el cerebro, mi personalidad cambia. Luego, argumento perfectamente racional, la clave de mi personalidad va a estar en el cerebro. Luego, argumento perfectamente racional, no necesito un alma para explicarlo. Me basta con un cuerpo y en concreto el cerebro. Bienvenidos a las teorías monistas. Este ejemplo va a ser fundamental para este grupo de pensadores. Y este grupo de pensadores se divide en dos grandes grupos. Todos ellos son monistas porque creen que solo existe el cuerpo, es decir,
ninguno cree que haya una sustancia espiritual, pero va a haber dos grandes grupos, que son los que vamos a ver ahora, que ya va a ser muy sencillo porque hemos entendido perfectamente este ejemplo. Primero, va a ser el materialismo, que se llama también, tal y como ponen los apuntes, recordemos que estamos siguiendo los apuntes de la lechuza de Minerva, el fisicalismo. ¿Qué es lo que defienden? Lógicamente, primero, no hay nada espiritual, es decir, no existe el alma. Este es el punto lógico. Somos monistas, no vamos a defender ahora que existe el alma, ¿no? Sería un poco así como ridículo. Los dualistas defendían que existía el alma y el cuerpo. Los monistas vamos a defender solo que existe el cuerpo, lógicamente. Así que, 1, no existe el alma. 2, ¿qué es entonces la personalidad? ¿Qué es entonces lo específicamente humano? ¿Qué es entonces todo eso que nos hace concretamente humanos frente al resto de los seres vivos? La clave está en el cerebro. A través del cerebro se puede explicar el cerebro y añadiríamos el sistema nervioso, las hormonas, las neuronas, es decir, todos los aspectos anatómicos, pero va fundamentalmente el cerebro, cuidado, no es solo el cerebro, todos los aspectos anatómicos, pero fundamentalmente, en este caso concreto, el cerebro, que nos lo explican. Es decir, ¿qué es? Los estados neurofisiológicos. Esa palabreja tan rara que aparece en los apuntes, que en el fondo no es más que todo aquello que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con nuestras neuronas, todo aquello que tiene que ver con nuestro sistema hormonal, es decir, nuestro cuerpo explica perfectamente, y fundamentalmente el cerebro siempre, no olvidemos, que los seres humanos seamos tan distintos al resto de los animales. ¿Y qué es este cerebro? Este cerebro tiene además una característica fundamental, que es un cerebro plástico. ¿Qué significa que el cerebro es plástico? ¿Qué significa la plasticidad del cerebro? Significa que tú no naces con un cerebro para siempre, es decir, y ese cerebro ya no cambia, sino que precisamente tu cerebro cambia perpetuamente, siempre está cambiando, de acuerdo a las condiciones externas y de acuerdo a la forma de vida que tú tengas, que muchas veces además, cuidado, no tiene que ver con tu voluntad. Vamos a poner un ejemplo. Está demostrado que los niños que sufren desnutrición, que lógicamente no tiene que ver con su voluntad, los pobrecitos, está demostrado que los niños que sufren desnutrición, por ejemplo, pueden sufrir retraso intelectual. ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico. Es decir, no naces con un cerebro definido y ese cerebro ya está para toda vida, sino que tiene que ver con las condiciones en las cuales se desarrolla ese cerebro. Por eso que debemos tener las mejores condiciones posibles para todo el mundo, para que todo el mundo pueda desarrollarse su cerebro y al desarrollar su cerebro pueda desarrollar su personalidad. Eso sería la plasticidad, que es que las condiciones externas y las condiciones internas, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, accidentes, lo que hacen es generar el cerebro. El cerebro es plástico y cambia. Y esa plasticidad explicaría todos los procesos intelectuales. La racionalidad, ya lo hemos explicado, somos el animal con el cerebro más grande en relación al tamaño de su cuerpo, tenemos un cerebro enorme, de hecho hemos contado que los bebés cuando nacen no pueden sujetarse la cabeza del cabezón que tienen para tener un gran cerebro, 1/10 parte del peso de un bebé aproximadamente es su cerebro, así que ese cerebro explica la racionalidad, ese cerebro explicaría también la emotividad,
recordemos Phineas Gage, de bellísima persona a mala persona por un problema cerebral. Hay muchos más casos. Si a alguien le interesa, lo vamos a decir, que he dejado ahí un suspenso, unos segundos de suspenso, pues lo vamos a decir. Hay muchos más casos, hay un caso muy famoso, se pone en Google francotirador, asesino, Torre, Austin, Texas, y veremos el caso de una persona que por tener un tumor cerebral subió a lo alto de una torre, estamos hablando de la década de los 1960, subió a lo alto de una torre en Austin, en el estado de Texas, y se puso a disparar a la gente, reconociendo él mismo por una carta que había escrito previamente, antes de realizar esa acción, que no quería hacerlo, que él no tenía nada contra esa gente, pero que sin embargo sentía la necesidad de hacerlo. Así que, racionalidad, emotividad y un elemento muy importante, la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es la capacidad que tienen los seres humanos de reconocerse, uno, a sí mismos, de saber que están vivos, dos, y reconocerse en el pasado, en el presente y proyectarse al futuro. Es decir, la capacidad que yo tengo de sentirme un yo. Eso también estaría en el cerebro. ¿Qué ocurre entonces? Que para el materialismo fisicalista, el fisicalismo, el cerebro sería la explicación de todo. Y por lo tanto, no necesito un alma. Es monismo. Porque frente al dualismo, ya no necesito dos elementos para explicar un ser humano, cuerpo y alma, sino que con uno, cuerpo, me vale. Pero esta teoría va a ser insuficiente para otro grupo que se van a llamar el emergentismo. ¿Qué defiende el emergentismo? Para explicarlo, vamos a poner un ejemplo a este lado y enseguida explicamos esto y se va a entender perfectamente. Vamos a poner dos ejemplos. Bueno, vamos a poner tres. Fútbol. Vamos a poner el ejemplo de clase. Y vamos a poner el ejemplo de, por ejemplo, una película. Ahí están los tres ejemplos. Empecemos. En fútbol, el hecho de que yo tenga los mejores jugadores implica necesariamente tener el mejor equipo. No. ¿Por qué? Porque el equipo no es la mera suma de los jugadores, si no sería muy fácil. Contratamos a los mejores jugadores y ganamos todo. Sin embargo, podemos tener muy buenos jugadores y no ganar nada. ¿Qué ocurre? Que el equipo no es la suma solo de los jugadores, sino que es una realidad nueva que surge de cómo se interrelacionan esos jugadores. Cuidado, sin jugadores no hay equipo. Esto es muy importante. Claro, si yo no tengo jugadores no puedo tener equipo, pero el equipo no es la mera suma de los jugadores. Tiene que haber algo más. Una clase. En una clase los alumnos pueden ser majísimos, uno a uno. Muchas veces pasa que los alumnos son majísimos. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Que los alumnos pueden ser majísimos uno a uno. Simpáticos, educados, correctos en el trato, con interés. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que muchas veces una clase con alumnos majísimos no es la mejor clase. ¿Por qué? Porque la mera suma de los alumnos no genera una clase. Una clase es los alumnos, las relaciones que mantienen entre sí y una serie de procesos que dan pie a una nueva realidad, que es la clase. Luego,
la suma de los alumnos no genera la clase. Y por último, una película. Si yo contratara a los mejores, al mejor director, al mejor guionista, a los mejores actores, al mejor de iluminación, a los mejores efectos especiales, ¿crearía necesariamente la mejor película? No. ¿Por qué? Porque una gran película no es solamente la unión de los mejores elementos, sino es también que esos elementos al relacionarse generan algo nuevo que es la película. Y aquí viene el último ejemplo, que es un ejemplo emergentista. La vida y la no vida, es decir, no vamos a llamarlo muerte, porque es no vida, es lo inerte, lo que no tiene vida. En los dos, lo que hay es un compuesto químico. Sin duda alguna. Vamos a hacer esto muy elemental para entenderlo, es un ejemplo. Sin embargo, la vida es algo, una realidad nueva sobre lo inerte. No se trata solo de que la vida tenga más elementos químicos que lo inerte. No se trata de que la vida tenga un elemento novedoso, el elemento químico de la vida sobre lo inerte, sino que lo inerte es un compuesto químico, la vida es un compuesto químico, pero eso inerte genera una nueva realidad, que es la vida. Esos jugadores generan una nueva realidad, que es el equipo. Esos alumnos generan una nueva realidad, que es la clase. Esas personas contratadas del mundo del cine, esos actores, esos guionistas, esos directores, generan una nueva realidad, que es la película. Es decir, emerge, surge de un fondo como emerge el submarino sumergido, emerge hacia el mar y aparece en la costa. Emerge una nueva realidad de realidades concretas. Pues ahora nos vamos al emergentismo y lo explicamos. ¿Qué es lo que dice? Que según el emergentismo, la mente humana, es decir, esa capacidad de racionalidad, emotividad y autoconciencia, la mente humana, o dicho de otra forma, que este bocadillito, esto sería la mente humana, lo que yo estoy pensando, mi capacidad de pensar, este bocadillito, dicen los emergentistas, no se puede reducir al cerebro. Están en contra de estos. Para estos, este bocadillito, para los primeros, para los fisicalistas, estaba aquí. Decía, mire si está aquí. ¿Ve? Para los emergentistas dicen, no, 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 no. Este bocadillito, la mente, es independiente, surge del cerebro, pero no es solo el cerebro. Es el ¿qué? Un producto nuevo. ¡Cuidado! Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el alma? Muy sencilla. Que es un producto nuevo, pero que es indispensable el cerebro. Igual que para el equipo de fútbol son indispensables los jugadores, para la clase son indispensables los alumnos o para la vida son indispensables los elementos químicos. Pero del mismo modo que la vida no son solo los elementos químicos, porque entonces todos los elementos químicos, cada vez que los uniera, ¡pum!, saldría la vida. Y del mismo modo que la vida no son solo los elementos químicos, el cerebro no es solo la mente, sino que la mente
sale del cerebro, surge del cerebro, emerge y genera una realidad nueva. ¿Por qué son monistas? Repito, porque no hay dos realidades, cerebro y mente. La mente no es una realidad anatómica, no es algo que exista fuera del cerebro. La mente está en el cerebro, la mente surge del cerebro, pero no se reduce al cerebro. Y entonces la mente sería el elemento que aparece del cerebro. Es un producto nuevo, pero relacionado con el cerebro. No es algo que sea espiritual. ¿Es el qué? La mente es una función del cerebro. Es muy parecido a cómo un documento de Word en un ordenador, algo que yo he escrito, es un producto del ordenador, pero es algo nuevo, superior al ordenador, porque implica una serie de factores que tiene el ordenador en sí mismo. Luego, por lo tanto, la mente sería una función del cerebro. Y, por lo tanto, no me hace falta, repito, ¿el qué? El alma. Es el cerebro el que genera la mente. Y no hay dos realidades, cerebro y mente, porque esa mente no está en ningún lugar, sino que es el producto de las relaciones que establece permanentemente en mi cerebro. Así que en el monismo habría dos corrientes, materialismo, fisicalismo y emergentismo, y las dos son monistas porque no creen que exista el alma, sino que todo se puede explicar a través del cuerpo. Resumimos todo muy rápido. Teníamos un problema, la especificidad humana, porque tenemos un nivel intelectual tan alto en comparación con el resto de los animales, un nivel emotivo tan alto en comparación con el resto de los animales, porque tenemos un deseo de inmortalidad, de trascendencia que tiene que ver con esos niveles racionales, y hemos tenido dos respuestas. Los dualistas han defendido que eso estaba en el alma, éramos un compuesto de cuerpo y alma, y la clave de todo está en el alma. Los monistas son aquellos que defienden que no existe el alma, solo existe el cuerpo, y ese cuerpo, esa anatomía, es lo que nos permite explicar precisamente todos los procesos cognitivos de conocimiento que hacen al ser humano tan diferente. Dualismo, monismo, y con esto pues hemos acabado este tema, esta sección de los apuntes. Esperamos que lo haya entendido todo y el próximo día nos volveremos a ver. Como siempre, ha sido un placer.